En el capítulo 14 hay algunas cosas que nosotros leemos y a veces no las entendemos. Eso nos pasa a todos. A todos nos pasa, ¿verdad? Los discípulos cuando estaban con el Señor a veces hablaba cosas que ellos no entendían. Y tenían que ir donde Jesús a preguntarle a veces, maestro, ¿qué quisiste decir con esto? Y entonces el Señor le explicaba. A veces los regañaba. A veces el Señor los regañaba, a veces le decía, tan como los fariseos ustedes. Y a veces Jesús le dio a entender eso, le dijo, ustedes están como los fariseos, todavía no entienden, no tienen entendimiento. Y claro, nosotros no somos así, ¿verdad? Pero porque todos hemos vivido igual. Yo desde que me convertí al Evangelio, empecé a orar a Dios. Y yo, en todas mis oraciones, yo le decía al Señor, Señor, enséñame tu palabra. Decía, Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Enséñame cómo es esto. Porque yo no entendía nada. Entendía muy poco. Entonces, pues yo estuve como 40 años orando. Y como 40 años después fue que Dios empezó a abrirme a mí los ojos y a entender bien la palabra, a entender mejor de lo que yo entendía. Y eso fue por ahí, por el año, como en el 2012, 2011, por ahí fue que Dios empezó a abrirme a mí la escritura de una manera tan maravillosa. Yo nunca había enseñado. Yo predicaba. Yo era evangelista. Y predicaba y ganaba almas y todo eso. Y toda mi vida yo prediqué, toda mi vida. Entonces, los domingos, en la iglesia donde yo iba, estoy hablando de los años 70, por allá por el año 74, éramos un grupo de jóvenes que entre los más entraditos en edad era yo, que tenía como algunos 23, cuando tenía 23 años, pero habían otros más jóvenes todavía, otros de 18, 19, 20 años. Y éramos un grupo bastante extenso, éramos como 30 y pico de jóvenes en esa iglesia. Y nosotros hacíamos muchas actividades. Y entre ellas, pues teníamos un grupo que salíamos todos los domingos. Íbamos a la escuela bíblica, que era a las 9, de 9 a 11 y media de la mañana. Salíamos a nuestras casas, almorzábamos algo y nos íbamos a hacer trabajo para las casas. Nos íbamos casa por casa. Siempre habíamos 3, 4 o 5 que íbamos. Y llegaba a nuestras casas a veces, porque yo me iba para allá a Paciales, para Morovi, para todos esos sitios a predicar de Manatí. Y cuando llegábamos por la tarde, porque había culto por la noche. Entonces nosotros hacíamos nuestra cena y nos íbamos para la iglesia. Y el otro culto por la noche. Los lunes había culto, los martes había culto, los miércoles había culto, los jueves había culto, los viernes había culto, solamente los sábados eran para nosotros y los domingos 2 cultos. Uno en la mañana de escuela bíblica y uno en la noche de predicación. Esa era nuestra vida. Y nosotros éramos jóvenes. Nosotros era muy poco lo que compartíamos en otras cosas. Apenas no íbamos al cine, ni siquiera casi íbamos a las playas. Nada de esas cosas. Éramos jóvenes consagrados y claro, Dios nos daba experiencia. Dios nos daba experiencia y esas experiencias nos avivaban más el fuego. Por eso yo siempre digo que Dios, más adelante en mi vida, empezó a darme entendimiento en la palabra. Porque yo siempre oraba y siempre me interesaba la palabra. Si yo sabía que venía un hermano a predicar, yo era el primero que estaba ahí. En los cultos de enseñanza, nosotros no perdíamos un culto de enseñanza. Y no era como ahora. Nos sentábamos en el piso. Un grupo de 15, 20, nos sentábamos en el piso y una persona ahí sentada en el piso con nosotros enseñando, con la Biblia sentada aquí entre las piernas. Así era. Entonces, cuando los jóvenes se les mete esa sed de buscar a Dios y ellos buscan a Dios, Dios les da una experiencia tremenda. Yo te le digo la verdad, si me pongo a contar tantas experiencias que nosotros tuvimos, fueron muchas las experiencias que tuvimos con Dios.
Y allí se forjó el ministerio de muchos de aquellos jóvenes que hoy en día son ministros de Dios, algunos pastores, otros evangelistas. Otros no están ya en Puerto Rico, probablemente están en Estados Unidos. Y de allí, de aquel grupo de jóvenes, se levantaron jóvenes ministros de Dios. Y cuando las personas tienen verdadera sed y verdadero deseo de aprender la Escritura, pues Dios trabaja con ellos, ¿no? Dios trabaja con ellos y Dios los ayuda para que ellos tengan el entendimiento. Y en la medida que vamos entendiendo la Escritura, ¿sabe qué va pasando? Que en la medida que usted va entendiendo la Escritura, vamos entrando en una vida más responsable con Dios. ¿Por qué? Porque conocemos cosas que nosotros sabemos que esas cosas son importantes para nuestra vida espiritual. Y en la medida en que nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios, vamos creciendo. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad y nuestra devoción hacia Dios aumenta por cuanto estamos conociendo, ¿verdad? Así que no se preocupe si yo hablo algo que a ustedes les suena, vamos a decir, fuerte o difícil. No se preocupe por eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros, hay cosas y hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser santificadas. Para eso nosotros estamos en la fe, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor perfecciona la obra, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea, que cuando usted se convirtió, Dios comenzó una obra en usted que la va a terminar el día que Jesucristo venga, hasta el día de Jesucristo. ¿Vio? Entonces, nuestra vida es creciendo de gloria en gloria, ¿verdad? Vamos creciendo en el conocimiento, vamos creciendo en la gloria, ¿verdad? Vamos creciendo en el amor, vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en la obediencia y vamos creciendo en todas esas cosas. Nosotros vamos creciendo. La Biblia dice en 1 de Juan, habla de espíritus de anticristo, ¿verdad? Y cuando usted lee ese pasaje, yo antes pensaba que era que habían venido muchos espíritus anticristo, como hay gente que dicen que Hitler era un anticristo y cosas así por el estilo que la gente dice. Yo no dudo que Hitler era un anticristo, claro que lo era. Pero hay muchos anticristos que usted los ve y no sabe que son anticristos, pero hay muchos anticristos. Entonces en la vida de nosotros hay áreas que son anticristos. ¿Entienden eso? ¿Entienden ese punto? Hay áreas en nuestras vidas que son áreas anticristo. ¿Por qué? Porque no se acomodan a lo que debe ser. Hay áreas rebeldes en nosotros que son áreas anticristo y que nosotros tenemos que echarlas fuera de nosotros, ¿verdad? Para que Cristo vaya tomando lugar y control de nuestras vidas. Cristo no toma control de tu vida enteramente cuando tú vienes a Él. Cristo entra en tu vida cuando tú vienes a Él y hay un cambio sustancial en tu vida, pero después Dios sigue trabajando en nosotros para llevarnos a un estado de perfección más amplio, que es la voluntad de Dios. ¿Ve? La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos a un carácter perfecto conforme a la voluntad de Dios. No es que nosotros seamos perfectos, no cometer errores simples como se cometen, no es eso, es en el carácter de Cristo en nosotros, es el carácter interno, es nuestro espíritu, nuestra alma. No es que usted no sepa cuánto es 3 más 3 o que usted se equivoque de decir cuánto es 3 más 3, eso no es eso. La gente piensa que la perfección, y piensan en la perfección como una cosa así. Pero cuando la Biblia habla de perfección, no está hablando de esas cosas. ¿Cuándo usted vio a Jesús hablando? Mire, Jesús pudo haber dado la mejor cátedra en física, la pudo haber dado Jesús. La mejor cátedra en óptica
en ciencias médicas, en lo que fuera. Jesús pudo haber dado las mejores cátedras del mundo y nunca aparece Jesús hablando de ninguno de esos temas. ¿Verdad que no? Usted no ve a Jesús nunca hablando de física, ni de matemática, ni de esto, ni de lo otro. Jesús simplemente hablaba ¿qué? Las palabras del reino de Dios. ¿Vio? Pero Jesús pudo haber dado una cátedra de física. Pero ¿qué pasó? Que la Biblia dice, y Jesús se lo dijo a sus discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que eran solo de la potestad del Padre, en las cuales Jesús no entró, porque eran potestad del Padre. Y él se lo dijo a los discípulos. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que estaban pensando ellos? Ellos querían saber el futuro del pueblo de Israel. Eso era lo que ellos querían saber. Señor, dinos, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Tú sabes? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros de aquí en adelante? ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no, a usted no le toca saber y conocer eso. ¿Vio? Eso fue lo que Jesús le quiso decir. Entonces, hay cosas que Dios hace y hay cosas que Dios no hace. Hay cosas que Dios se las calla. Hay cosas que, aunque son para bien para ti, tú oras a Dios y le preguntas y Dios no te contesta. Y tú dices, ¿pero por qué Dios no me contesta? Porque tú no estás viendo lo que Él ve. ¿Vio? Jeremías dijo que Dios lo había seducido. Con cuerdas de amor me atraíste y me seduciste. ¿Vio? ¿Y quién fue Jeremías? Un hombre bien sufrido. ¿Vio? Pero el Señor le dijo, Jeremías, cuando Dios lo llama, Jeremías se sintió tan atraído por el Señor que comenzó a buscar a Dios y se metió con Dios. Lo mismo hizo Enoc, lo mismo hizo Elías. Fueron hombres que se entregaron completamente a Dios y Dios, en medio de la situación, sufrieron y vivieron todo lo que vivieron, pero a ellos no les importó. ¿Por qué? Porque había en ellos un deseo de Dios tan grande que los impulsaba a seguir y a buscar más a Dios y acercarse más a Él. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Va a llegar el momento en que aquella situación que a ti te agobiaba y te molestaba, tú vas a decir, ¿y por qué yo me preocupé tanto por eso? Vas a decir, ¿por qué yo me preocupé tanto por eso? Al fin y al cabo. ¿Verdad que sí? Hay cosas que son así de pequeñas que vienen a tu vida y tú las tomas como cosas bien grandes. ¿Verdad? Y probablemente esa cosa pequeña, que es una zorrita pequeña, ¿verdad? ¿Se acuerdan del verso? Y ese verso lo pronuncian muchas veces y se oye mucho. ¿Verdad que sí? Y la gente dice, ¿qué es eso de una zorra pequeña? Bueno, lo que sucedía era que el melonal, que era donde crecen los melones, eso echa una hoja bastante grande como la calabaza. Eso es, ¿saben la mate calabaza, verdad? La mate calabaza, cuando está en todo su apogeo, la calabaza usted no la ve, ¿verdad que no? Pero de momento usted empieza a caminar en medio del calabazal y mira y dice, adiós, mira, aquí hay una, pero estaba bien escondidita ahí debajo de las hojas, no se veía. Entonces, las zorras pequeñas, ¿sabes lo que hacían? Se metían en el melonal y como eran pequeñitas, se comían los melones, y se comían todos los melones y nadie las veía. Y cuando venía el hombre a buscar sus melones, mira para allá, el racún se la comió. El racún se la comió. Pero ellos no vieron la zorrita. Pero una zorrita pequeña que echan a perder, ¿qué? Una viña. ¿Vio? Entonces hay zorritas pequeñas que vienen a tu vida y si tú no estás alerta en el espíritu mirando esa zorrita, te va a hacer daño. Te va a hacer daño y te puede destruir tu viña. ¿Vio? Las cosas, el diablo es bien astuto. El diablo no empieza con una cosa grande en tu vida, el diablo empieza con cosas pequeñas, insignificantes. Cosas insignificantes. Y a veces yo no sé si usted es como yo, pero
Cuando a mí yo me siento extraño y yo digo, Señor, ¿qué yo hice? Y me pregunto, Señor, ¿por dónde entró esto? Espérate, ¿por dónde viene esto? Tú sabes, yo le pregunto, ¿por dónde viene esto, Señor? Y entonces yo digo, no, espérate. Tengo que empezar a pensar que yo hice, que yo dije, que yo pensé, que yo acepté, que no rechacé, para que ahora tenga yo que venir a sentirme tentado por el diablo a todas estas cosas. Y entonces yo digo, no, tiempo de orar. Me voy a orar, a reprender. ¿Y qué pasa? Me levanto de ahí, nuevo. Y así es. Pero una persona que es un cristiano negligente, que no ora, no ayuna, no estudia la palabra, no se ocupa de las cosas espirituales, pero viene a la iglesia. Y dice, no, en la iglesia pues, allí yo me siento, oigo la palabra y me llevo la Biblia a casa, la pongo en algún lugar en la casa, pero no la miro más nada. Que el estudio bíblico que dieron, hablaron unas cosas, pero yo no me ocupo de decir, déjame pensar y meditar en esto. A ver cómo es esto. La Biblia dice, en su ley medita de día y de noche. ¿He oído eso? Eso es un verso, está en un salmo. Y en su ley medita de día y de noche. Hay veces que despierto de noche y si no tengo sueño, yo digo, pues no tengo sueño. Miro el reloj, ay Dios mío, las 2:30 de la mañana. Y yo aquí con los ojos como 2 lámparas. ¿Y qué yo hago? Me pongo a pensar en la palabra, a la que yo veo un verso de la Biblia. Yo no, un verso de la Biblia, me pongo a meditar en ese verso. Señor, esto, aquello. Y hay veces que las mejores enseñanzas Dios te las da a esas horas de la noche. Así es. ¿Por qué? Porque tú meditas en su ley. O sea, hoy vamos a tocar unos temas que son un poco controvertibles. Este tema de las lenguas es un tema controvertible. ¿Por qué? Porque el diablo ha querido tirar esta gracia que es para todos los cristianos al piso y que los cristianos no se aprovechen de eso. El diablo dice, no es necesario hablar eso. Mira, eso no es necesario hablarlo, olvídate de eso, tú eres salvo. Es verdad, tú eres salvo. Pero nunca vas a alcanzar llegar a la perfección. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay unas cosas que Dios nos dio, son mecanismos que Dios nos dio, son armas útiles que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos alcanzar la estatura que Cristo quiere. Pero el diablo dice, no le haga caso a eso, muchacho. No, mira esto, aquello. Entonces, tiramos al piso. Hay gente que menosprecian las profecías y menosprecian las lenguas. Pablo dijo, procurad los dones espirituales y no impidáis hablar en lenguas. No se puede impedir hablar en lenguas. Yo no me lo puedo impedir a mí mismo, ni usted se lo puede impedir a usted, ni nadie se lo puede impedir a usted que hable en lenguas. ¿Por qué Pablo dijo eso? Pues eso es una cosa importante, porque cuando Pablo está diciendo no impidan hablar en lengua, porque si no hubiese sido importante, Pablo dijo, no le hagan caso a eso, que eso no es muy importante. ¿Verdad? Dice, a ver si está aquí. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Así que hermanos, procurad profetizar. 1 Corintios capítulo 14, verso 39. Así que hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Vio? Ahora, procura profetizar, dice Pablo. No es que está diciendo que dejes de hablar en lenguas, es que procures profetizar, porque el que profetiza edifica a la iglesia, dice Pablo. Y el que habla en lenguas, si no hay un intérprete, pues cállate. Hablarás para ti. No está diciendo que no las hable para ti. Pablo dice, déjame ver dónde lo encuentro. Aquí mismo estamos en el capítulo 14. No nos vamos a salir de ahí por hoy. Bueno, vamos a darle ese por ahorita. Vamos a seguir con lo otro. Porque no encuentro el verso y no quiero seguir buscando. Ok, entonces dice, vamos al verso 2.
1 Corintios capítulo 14, verso 2. Todo el mundo mírelo ahí en su Biblia. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Hello. ¿Sino a quién? Pues nadie le entiende. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? Nadie. Dice, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahora, eso es una contradicción. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos comenzaron a hablar en lenguas a los hombres que estaban allí, ¿cierto? Pues aquí hay una contradicción, porque aquí Pablo está diciendo que el que habla en lengua no habla a los hombres. ¿Qué ustedes dicen de eso? Analícelo. Si allí dice, en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que allá habían hombres judíos de diferentes lugares y que a cada uno de ellos Dios le habló en la lengua vernácula que ellos hablaban. Pero aquí en este verso dice que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Qué contradicción, ¿verdad? Estas son las cosas que cuando nosotros las leemos en la Biblia, la mente nos hace como el chavo, ¿verdad? Se nos cruza el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Uy, ¿qué es esto? Yo no entiendo esto, Señor. Muy sencillo, muy sencillo. Que aquellas lenguas que hablaron ellos allí en Pentecostés eran lenguas humanas. ¿Entienden? Eran lenguas humanas. Hablaron en griego, hablaron en árabe, hablaron en hebreo, hablaron en quizás que otro idioma, y allá había gente que entendieron lo que ellos hablaron porque Dios puso un mensaje en cada uno de los que habló a las personas que estaban oyendo en ese lenguaje específicamente. Dios le habló en su propia lengua para que entendieran el mensaje que Dios le estaba hablando. ¿Qué habló Dios a cada uno? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice, nadie lo dice, ¿verdad? Nadie lo supo tampoco. Porque Lucas, que escribió, probablemente no supo qué fue lo que Dios le dijo a esa gente, porque si no, Lucas lo hubiera escrito. Pero aquí está hablando de otra cosa. Aquí está diciendo que el que está hablando en lengua aquí no está hablando ahora a los hombres, sino a Dios. ¿Vio? ¿Por qué dice eso? Vamos a verlo en el capítulo 13, verso 1, a ver lo que dice. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí Pablo está hablando de dos tipos de lenguas. Lenguas humanas y lenguas angélicas. Óigame, ¿alguna persona en la tierra habla lenguas angélicas? ¿Usted conoce a alguien que venga donde usted y le diga, no, ese hombre habla palabras angélicas? Bueno, si usted habla en lenguas por el Espíritu Santo, probablemente usted está hablando lenguas angélicas. ¿Vio? Pero probablemente usted puede ser que alguna persona que usted escuchó hablando en lenguas era un alemán que usted nunca en su vida lo había visto. El alemán no habla ni pizca de español y a lo mejor el alemán cayó hablando en lengua y empezó a hablar en español, que él mismo no sabe lo que está hablando. Eso es lo que la Biblia le llama el don de lenguas. Eso es lo que la Biblia llama el don de lenguas. Ese don de lenguas, Dios lo usa de esa manera. Y Dios lo usó en Pentecostés. Allí fue la manifestación del don de lenguas, se manifestó en los creyentes que estaban allí. Y Dios a través de ellos le habló a los otros hombres. Dios hizo lo contrario a la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ¿qué hizo Dios? Confundió las lenguas. Y aquí en Pentecostés Dios viene y trae lenguas para con ellas hablarle el mensaje de Dios a los hombres. ¿Vio? Entonces, cuando nosotros hablamos de hablar en lengua, la gente dice, pero yo no sé cómo es eso. Claro, yo tampoco sabía. Ni Gigi Ávila tampoco sabía. ¿Por qué? Porque nadie sabe hablar en lenguas.
Nadie sabe hablar en lenguas. Nadie. ¿Y cómo hablamos en lengua? Bueno, porque el Espíritu Santo lo hace. Eso es una especie de milagro que Dios hace. El bautismo en agua es una especie de milagro que Dios hace. El arrepentimiento, eso es un milagro que Dios hace. Yo le he dicho a ustedes, el nuevo pacto es milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, porque el que está trabajando es el Espíritu, no somos nosotros. Si usted conoció a Cristo en una ocasión y Dios le abrió los ojos y usted pudo entender la gracia de Dios y lo que es la salvación y venir a Cristo y arrepentirse, tiene que darle gracias a Dios todos los días porque Dios te escogió para eso, porque el Padre tuvo misericordia de ti y permitió que a ti llegara la palabra de Dios. De otra manera, tú nunca hubieses sido salvo. Nunca hubieses conocido nada de Dios. Probablemente morías creyendo que eras cristiano y a lo mejor cuando mueres te espera que hay un demonio esperándote para llevarte para allá abajo de cabeza. ¿Vio? Entonces nadie sabe hablar en lenguas. Eso nadie lo sabe. Nadie sabe. Yo no sé hablar en lenguas. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, pues yo permito que el Espíritu Santo tome mi lengua y yo hablo en lenguas. Y por mi gusto me quedaré hablando lengua horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque eso es algo bien bueno. Es algo que te libera, es algo que te llena, es algo que pone en ti felicidad, pone en ti algo que tú realmente no lo entiendes. Eso lo hace Dios. Entonces, como la gente no sabe, por ejemplo, ningún católico podrá hablar en lengua. ¿Tú sabes lo que dicen ellos? Que el Papa habla en lengua. ¿Sabes por qué? Porque el Papa habla latín. El Papa habla latín, entonces él viene y empieza a hablar en latín. El Papa está hablando en lengua. O el Papa habla en francés. O el Papa habla en alemán. ¿Vio? O habla italiano. Y ellos dicen que eso es hablar en lengua. Ellos dicen que eso es hablar en lengua. Escuche. ¿Sabe cómo le llaman ellos? Los católicos dicen que ellos dicen que cuando los cristianos hablamos en lengua, eso a ellos le llaman glosolalia, ¿verdad? Ellos dicen que eso es glosolalia. Yo empecé a investigar acerca del término y encontré que la glosolalia es cuando una persona cae en un trance. Por ejemplo, usted va en su carro, tiene un choque y usted queda en trance y puede ser que en medio de ese trance usted empiece a hablar cosas, galimatías, más bien galimatías, cosas que son inventadas en el momento. Y tú dices, oye, que está hablando, pero no entendemos lo que habla, porque está en un trance. Esa persona está en un trance. Cuando esa persona despierta, cae en su normalidad, pues empieza a hablar su idioma comúnmente. Eso los católicos dicen que el fenómeno que ocurre en nosotros los cristianos se llama glosolalia. Y yo encontré que la glosolalia es cuando una persona cae en trance. Cuando usted habla en lengua por el Espíritu Santo, usted no cae en trance. Usted habla en lenguas y usted hablando en lenguas puede hacer otras cosas. Usted hablando en lengua puede moverse y orar por una persona y sigue hablando en lengua y hace todo lo que usted quiera hacer. Y si está predicando, usted habla en lengua, para las lenguas y sigue predicando y vuelve y habla en lengua y sigue. ¿Por qué? Porque nosotros no caemos en trance. El fenómeno que se manifiesta en nosotros se llama xenofobia. ¿Ok? Xenofobia, no glosolalia. Adiós, xenofobia, no xenoglasia. Xenoglosia. Xenoglosia se llama el fenómeno que nosotros practicamos. La xenoglosia es simplemente que nosotros hablamos un idioma por la inspiración del Espíritu Santo. No es de nosotros, pero no caemos en trance. Ahí es que viene la diferencia de que la gente dice, no, mira que esa persona estaba hablando en lenguas diabólicas. Probablemente una persona que esté en trance habla lenguas diabólicas. ¿Por qué? Porque en las mesas espiritistas, cuando el espíritu se mete dentro de la persona, como pasó con la divina de Endor, ¿se acuerdan la divina de Endor? Que eso todos ustedes lo han leído, ¿verdad? Ella se sentó en la mesa para hacer subir a Samuel, supuestamente. Porque Saúl vino donde ella a preguntarle y ella le dijo, oh, tú eres el rey Saúl y tú has venido aquí para matarme.
¿verdad? Porque a los adivinos los mataban en Israel. Si te cogían a ti, los mataban. Y él le dijo, no, yo no vine a eso. Yo quiero que simplemente tú hagas algo. Y ella vino y lo hizo. Pero esa mujer, para poder hablar del otro lado, tenía que caer en un trance. Porque ellos se le mete un espíritu, y ese espíritu es el que los lleva a ellos a un trance, y en medio de ese trance no es ellos el que habla, es el espíritu ese que se encarna en ellos, es un demonio. Por eso es que usted puede entrar a una sesión de espiritistas, y desde que usted viene por la puerta, y el que está aquí al frente te dice, mira, fulano, te llama por tu nombre. Fulano, aquí no entre. Mi cuñado le pasó eso. Mi cuñado una vez se metió en un lugar, en un hospital de locos fue. Él se metió en un hospital de locos en Massachusetts a visitar a una persona que la tenía ahí recluida. Y un hombre que él nunca había visto lo llamó por el nombre y le dijo, Isaías, tú no puedes entrar aquí. ¿Por qué tú crees que quién era que le estaba hablando? Un demonio que cogió la mente de ese hombre. Sepa usted que una persona que está en locura está poseído por demonios. Hay mucha gente que dice muchas cosas. La gente dice, no, que la depresión, que eso es una enfermedad, que eso es un desorden químico en la mente y que no sé, hablan unas cosas así. Mire, cuando una persona cae en depresión, el fin de la depresión es que la persona se suicide, ¿verdad? O que la persona viva de esa manera atada, sometida a unas situaciones horribles. ¿Y cuál es el fin que tiene el enemigo? Destruir a esa persona. Destruirla hasta que esa persona llegue el momento que no puede más, se corta las venas o se mete un veneno y se muere. Eso es a lo que conduce la depresión. Eso no significa que en un momento dado en su vida usted se haya sentido emocionalmente cargado, ¿verdad? Yo sé lo que es una depresión porque yo viví una depresión. Yo estuve como casi un año en una depresión. Difícil. Pero ahora cuando yo veo, ya yo sé, ya yo conozco. Y a mí el diablo no me engaña. A mí el diablo no me va a engañar ya con eso. ¿Por qué? Porque Dios permitió que en un momento dado de mi vida yo viví una especie de depresión que fue difícil. Yo en ese momento pensaba muchas cosas, actuaba en muchas cosas. Pero le doy gracias a Dios porque Dios estaba en el asunto. Hay gente que se apartan del Evangelio. A mí me pasó, porque yo me aparté del Evangelio. Yo estuve 2 años fuera del Evangelio y por eso me pasó eso. Por eso me pasó eso. Y conocí a otra gente que le pasó igual. Se apartaron del Evangelio, le cayó una depresión horrible. Y después cuando se reconciliaron con el Señor, que empezaron a buscar a Dios otra vez, Dios los libertó. O sea, la gente dice, pero no, eso es una enfermedad, que eso es un desbalance químico. Eso es un desbalance emocional, donde el diablo, junto con algunos otros más, los demonios, vienen para agajar la mente de una persona y llevarlos a un estado de depresión donde esa persona sucumba ante la depresión. Y algunos terminan fuera de sí. Hay quien termina caminando por las calles, hablando con los postes, tirándole puños al aire, cosas así por el estilo que hemos visto, ¿verdad? Pero los hijos de Dios no tenemos que estar sujetos a ninguna de esas cosas porque Jesucristo es, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y que nuestra mente fue limpiada, nuestro pecado fue limpiado, nuestra conciencia fue limpiada. Nosotros no tenemos que vivir de esa manera. Y si estamos pasando por una situación como esa, tenemos que estudiar nuestras vidas y decir, Señor, ¿en qué yo estoy fallando para que el diablo me esté a mí azotando? Ir delante de Dios, sacar ayuno y oración. Cuando las situaciones se ponen difíciles en tu vida, tú tienes que decir, espérate, yo estoy orando 1 hora, tengo que doblar. Ahora tengo que orar 2 o 3. Y ahora tengo que ayunar. Y tengo que orar. ¿Por qué? Porque la cosa se me está poniendo fuerte. Cuando la pelea viene, hay que pelear, ¿verdad?
Y hay que pararse firme y decir, no, es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de ayunar. ¿Para qué? Para que Dios haga la obra. Seguimos aquí, ¿verdad? Dice, el que habla en lengua extraña, el 4, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ok, si usted habla en lenguas, usted se está edificando usted. Usted no está edificando a nadie, porque usted no le está hablando a nadie, usted está hablando a Dios. ¿Vio? Como dice el verso 2 que leímos. Si yo estoy hablando en lengua en mi recámara, ahí no hay nadie, yo no estoy hablándole a nadie, yo estoy hablando a Dios que está ahí conmigo y mi espíritu, no es mi alma, no es mi intelecto, es mi espíritu, ¿ok? Por eso es que no sabemos hablar en lengua, porque usted nunca ha hablado en lengua, porque su espíritu es el que habla en lenguas, ¿vio? El Espíritu Santo entra en usted y activa el espíritu tuyo para que tu espíritu empiece a orar en lenguas. ¿Vio? Pero tú no entiendes nada de lo que tú estás orando, porque tú estás orando en lengua, pero tú no entiendes lo que tú estás orando, porque allí lo dice. El diablo no lo entiende, los demonios no lo entienden. Eso que usted está orando en lengua solamente lo entiende Dios, porque usted tampoco lo entiende, ni la mujer tuya que se pone al lado a oír a ver lo que tú estás orando, para saber si es que tú estás haciendo truco. ¿Verdad? Sí, porque todo eso pasa. Todo eso pasa. Hay gente que se encierra en el cuarto a orar, y a lo mejor la mujer desconfía y se para en la puerta, es el que está orando mi marido. O el marido oyendo lo que está orando la mujer. ¿Verdad? Pero en el caso de que usted está orando en lenguas, nadie entiende lo que usted está orando, ni siquiera usted lo entiende. Así pues, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí el Pablo está hablando del don de lenguas nuevamente. Cuando una persona, estamos aquí en la asamblea, y esa persona recibe un mensaje en lenguas, se supone que haya un intérprete. ¿Y cuál es ese intérprete? Una persona que tiene el don de interpretación de lenguas. Y no es cualquier persona, es una persona que tiene el don de interpretación de lenguas. Entonces Dios levanta a un hermano en la esquina de atrás hablando en un mensaje en lengua y la hermana que está aquí en la esquina lo interpreta. Eso es lo que Pablo está hablando. ¿Vio? O sea, la gente piensa que todas las veces que nosotros hablamos en lengua es para nosotros, pero a veces Dios usa a uno para hablar en una lengua y una persona que está en el área cerca de ti está escuchando y Dios le está dando la interpretación y a veces tú terminas y te callas y la persona dice, así dice el Señor, porque recibió la interpretación. Esas son cosas que no se ven mucho en las iglesias, pero yo le estoy hablando por experiencia, yo no estoy hablando por cosas que yo no he visto y he vivido, yo he visto y he vivido eso. ¿Ok? Entonces, la gente piensa que como Pablo aquí dice, y vuelvo y lo leo, ¿verdad? Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que todos hablaran en lenguas. No es que uno o dos hablaran en lengua. Pablo dice, mi deseo es que todos ustedes hablen en lengua. Todos. ¿Por qué? Porque para nosotros es la promesa, y para nuestros padres, y para nuestros hijos, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, es el don del Espíritu Santo que trae consigo las lenguas. Entonces, nosotros tenemos que darle importancia a estas cosas. Dice,
Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Fíjense que Pablo está mencionando 4 cosas ahí que nosotros podemos hablar. ¿Vio? Podemos hablar. Pero Pablo dice, ¿de qué me vale a mí que yo me pare delante de ustedes y empiece a hablar en lengua si yo no voy a interpretar lo que Dios me está diciendo para ustedes? ¿Verdad? No tiene sentido. No tiene sentido que yo me pare aquí a predicar y empiezo a hablar en lengua, esté ahí 10 o 15 minutos a hablar en lengua y que Dios no me dé la interpretación de lo que yo estoy hablando. Pues ¿qué yo tengo que hacer? Callar las lenguas y empezar entonces a hablar en la lengua que yo hablo. ¿Vio? Eso es tan sensato como eso es lo que Pablo dice y lo que Pablo enseña. Pero hay gente que tienen iglesias y que como ellos nunca han hablado en lengua, pues ellos piensan que la Biblia está equivocada. Piensan que la Biblia está equivocada, que ellos están bien y la Biblia está equivocada. Entonces, ¿qué hacen? Que le impiden a todo el mundo hablar en lengua. No, aquí yo no quiero eso, porque ese don, eso es algo que yo no conozco, eso no se conoce aquí. Si usted no tiene interpretación, si usted esto y lo otro, y hablan un montón de cosas, aquí no habla en lengua. Hay lugares donde usted va y si usted habla en lengua, todo el mundo lo mira así, extrañado, como quien dice, mira para allá, qué desorden. No, hermano, hablar en lengua no es un desorden. Hablar en lengua fuera de orden es un desorden, pero hablar en lengua no es un desorden. ¿Vio? Inclusive, yo puedo estar predicando y en un momento dado puedo pararme y hablar algo en lengua y después seguir predicando. No hay nada malo con eso. Gigi Ávila lo hacía. ¿Y quién era un ganador de almas más grande que Gigi Ávila? Yo conozco tantos evangelistas. Gigi Ávila era un hombre que eran miles de personas que venían a Cristo cuando ese hombre predicaba. Y la gente dice, lo que pasa es que Gigi está predicando y siempre dice las mismas palabras. ¿Verdad que sí? Y la gente dice, porque él siempre repite lo mismo. Y yo le pregunté al Señor, yo le dije al Señor, Señor, ven acá, explícame esto, yo no entiendo esto. Y se lo pregunté. ¿Y qué me dijo el Señor? ¿Sabe lo que me dijo el Señor? ¿Sabe cuál fue la contestación que yo recibí? Él me está adorando en una lengua extraña. Y yo dije, amén. Porque yo no sé lo que significan esas palabras que él dice. ¿Vio? Porque usted puede decir aquí una adoración y estar hablando en hebreo. Y usted dice una adoración y usted está hablando en hebreo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Como decimos nosotros, shalom, shalom, ¿verdad que sí? Y hay personas que no saben lo que significa shalom, pero usted sí, usted sabe lo que es shalom. Y a lo mejor usted viene y usted dice una palabra en hebreo que usted aprendió, o en un cántico que usted aprendió, y usted dice unas palabras en hebreo. Y las personas que lo oyen, mire, qué disparatero ese, hablando unas cosas ahí que yo no entiendo. Entonces, la gente a veces cometen errores en esa área, juzgan lo que no saben. Gigi Ávila decía cosas, a veces predicando, él decía una palabra y yo, pues un día me cayó raro, le pregunté al Señor y el Señor me dijo, me está adorando en una lengua que tú no conoces. Amén. Nunca más dudé de nada de eso. ¿Por qué? Porque es una adoración que él conoce, él lo dice, él lo habla, pero yo no lo entiendo, a lo mejor él tampoco, pero está adorando a Dios. Entonces, hay muchas cosas que nos enseñan que están completamente erradas, que le han quitado a la gente el deseo de buscar una experiencia con el Espíritu Santo y buscar la experiencia de hablar en lenguas. Porque la Biblia dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea, usted está perdiendo edificación si usted no habla en lengua. No, pero yo me edifico oyendo la palabra. No, pero yo me edifico en esto. Sí, pero si tú no te edificas hablando en lenguas, ya hay una parte que Dios te dio, que tú no la estás usando, quiere decir que tú no vas a estar completo. Porque si Dios te dice a ti, tú tienes que hacer esto, esto y esto, y tú no te edificas, porque no hablas en lengua, te puedes edificar haciendo otras cosas, pero no estás completo.
te falta. ¿Vio? Te falta. O sea, hay gente que cuando oyen estas cosas le da piquiña. Hay gente que oyen estas cosas, uno habla estas cosas por el bien de ellos y a la gente le da como cascomillo, le da piquiña. ¿Por qué? Porque no pueden entender que esto es algo que es de Dios. ¿Por qué usted cree que Pablo escribió el capítulo 14 de 1 Corintios? Si las lenguas no fueran importantes, Pablo no hubiera hablado nunca de ello. Eso que las lenguas son importantes para el creyente porque usted se edifica. ¿Vio? Mire, vamos a buscar Efesios 2, 20 al 22, para que vea lo que dice. Dice, mira lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va que creciendo. Escuche, si usted no tiene fundamento apostólico, como hay muchas iglesias que no tienen fundamento apostólico, ¿qué va a pasar con ellos? Que no van a poder crecer para formar un templo santo en el Señor. En esa área no van a crecer. Una persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y ha recibido lenguas en su vida, no va a ser edificado en su espíritu porque no tiene esa herramienta que Dios le dio. Para algo Dios lo dio. ¿Vio? Entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo quiere hacerle a nosotros ¿qué? Morada de Dios. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, el Espíritu Santo activa que nuestro espíritu se active para orar a Dios en el Espíritu. Vamos a ver eso acá. Dice, ahora hermanos, si yo oigo a vosotros hablando en lengua, ¿de qué aprovechará? Ciertamente las cosas inanimadas, sigue por ahí, sin trompeta ni el sonido, así también vosotros. Vamos a brincar acá. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra forma de edificar, ¿no? ¿Cuál es? Con los dones espirituales. Capítulo 12. Dones espirituales. Es otra forma de nosotros edificarnos. Pero si no hay dones espirituales, ¿por qué no hay dones espirituales? Porque no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y como no han recibido el bautismo del Espíritu Santo y nunca han hablado en lengua, pues no están, como digo yo, conectados al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo entonces lo use usted con dones espirituales. Primero vienen las lenguas. Primero que todo vienen las lenguas, después viene lo demás. Cuando Jesucristo fue ungido, ¿dónde fue? En el Jordán, ¿verdad? Cuando Juan lo bautizó, ¿se acuerdan? ¿Y qué sucedió con Jesús? Que cuando salió del agua, el Espíritu Santo, ¿qué? Vino sobre él, ¿verdad que sí? Y dice, y permaneció sobre él. Cuando el Espíritu Santo vino en la iglesia, ¿qué hizo? El Espíritu Santo vino en la iglesia y permaneció en la iglesia. Hasta hoy el Espíritu Santo está en la iglesia. Entonces, Jesucristo fue ungido para ser sacerdote. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted nunca podrá ser sacerdote. Nunca. Porque usted no tiene la unción para usted fungir como sacerdote. Son los ministerios y los dones espirituales. Necesita que la persona primero sea ungida con el Espíritu Santo. Y el primer don que tiene la persona es el don del Espíritu Santo, donde usted recibe lenguas para que su espíritu ore. Mira lo que dice aquí. Así pues también vosotros, pues anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mire ese verso 14, márquelo para que usted vea lo importante que es. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué queda sin fruto el entendimiento? Porque usted no entiende lo que oró. ¿Vio el misterio? Yo hablo en lenguas, pero yo no sé lo que estoy hablando. Pero yo sé que me estoy edificando y yo sé que está pasando algo en mí.
Pero mi entendimiento no se edifica porque no hay fruto para mi entendimiento. Es mi espíritu orando. ¿Vio? Ahora vamos a ver el otro. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Aún podemos cantar en lenguas. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El cantar en lenguas. ¿Te ha visto alguna vez a alguien cantando en lenguas? Lleno del Espíritu Santo cantando en lenguas. ¿Verdad que sí? Yo lo he visto. Pero dice, pero no solamente cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento. O sea, escuche, ojalá que esto pase. Ojalá que esto pase. Que un día alguien esté cantando aquí y esté cantando un corito y de momento cantando el corito, sale cantando en lengua y sigue cantando el corito, pero en lenguas. Ojalá que le pase eso a Carmencita, que es la que canta aquí. Que un día de esto Carmencita esté cantando un cántico y de momento nosotros cantando el cántico, Carmencita está cantando el cántico, pero ya ella está elevada a otro nivel y está cantando el cántico en lenguas. Y ella sigue cantando su cántico en lengua y de momento ella dice, wow, yo quisiera seguir en este viaje, pero tengo que parar porque tengo gente ahí, tengo que seguir cantando en mi entendimiento. ¿Vio? Esa es la forma que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Y nosotros tenemos que aspirar a esas cosas, porque esas son cosas espirituales para el beneficio mío, para el beneficio suyo. ¿Ve? Entonces dice, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de siempre oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Vio? O sea, que yo me pongo a hablar en lengua aquí, como me pasó hace un viernes atrás. Recuerdo que yo estaba enseñando y de momento el Espíritu Santo vino sobre mí y yo empecé a hablar en lengua. Mi deseo era seguir hablando en lengua. Pero como ya estaba enseñando, que yo hice, callé mis lenguas y seguí hablando. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, el hablar en lengua se puede convertir en una especie de desorden. Sí, claro que sí. Pablo lo dice. Entonces, nosotros tenemos que entender que todas las veces que hablamos en lenguas, no necesariamente tenemos que hacerlo sin tomar en cuenta a los que están alrededor. ¿Por qué? Porque si yo estoy dirigiendo, yo no puedo ponerme a hablar en lengua si estoy dirigiendo, porque los hermanos no van a entender lo que yo estoy haciendo. Tengo que hablar en la lengua que ellos me entienden, ¿yo? Con el entendimiento. Eso es orden. Eso es orden, porque si yo me pongo a hablar en lengua y estoy aquí 15 o 20 minutos hablando en lengua y ustedes y todos ahí así ustedes, eso se convierte en un desorden. Se dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Vio? Entonces, el asunto es que yo me edifico hablando en lenguas, pero cuando yo estoy frente a una congregación no puedo hablar en lenguas porque entonces ustedes no son edificados. Y eso es lo que Pablo decía, y eso es lo que Pablo señala. No es que hablar en lengua esté mal, no es que es un desorden hablar en lengua, nada de eso es desorden. ¿Vio? Entonces nosotros pensamos y nos han enseñado, malamente nos enseñaron. No, muchachos, mira, ten cuidado con eso. Porque mira que hay gente que el diablo los coge y hablan en lengua y la gente coge miedo. Hay gente que coge miedo, hay gente que tiene miedo de hablar en lengua. No, yo no me atrevo. No, esto, no, aquello. No, porque va y me coge el diablo. Bueno, si tú estás sirviéndole al diablo, eso es un problema tuyo. Pero si tú le estás sirviendo a Dios, ¿cómo Dios va a dejar que el diablo te coja? Si tú andas bien con Dios. ¿Vio? Y como le expliqué, la glosolalia, la persona que cae en trance, eso es glosolalia. La gente dice que la glosolalia es lo que nosotros hacemos, hablamos en lengua. Eso no es glosolalia, yo lo investigué, yo lo estudié. Es más, yo creo que, no sé si está en esa libreta, no, en la otra yo tengo eso. Las definiciones de una de las dos, de cada de las dos. La xenoglosia, lo que es la xenoglosia y lo que es la otra, la glosolalia. Los católicos dicen que nosotros practicamos la glosolalia. Hermanos, eso es una práctica que no es para los cristianos, porque la persona cuando está bajo glosolalia es en trance. Y nosotros no caemos en trance cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. No, Señor. Ahí no hay trance que valga.
Cuando usted está en un trance es porque un espíritu inmundo sí le cogió. Los brujos, los que hacen hechicería y toda esa gente caen en ese tipo de cosas, caen en un trance. Por eso es que usted los ve que hacen, se quedan así y ahí empiezan a hablar, pero no es ellos el que está hablando, es el espíritu que lo poseyó. ¿Vio? Cuando usted va a una mesa espiritista, que se sientan ahí y empiezan a hablar y entonces después que el demonio posee, empieza a hablar. Y la persona que viene, que es nueva, nunca ha visto eso, se sienta por allá sola y desde acá ese hombre que está en la mesa le dice, oye tú te llamas fulano de tal, tu mamá se llama fulana de tal, tu padre es tal, así, tú trabajas en tal cosa, tú haces esto. Y ese hombre dice, eso es Dios que me está hablando. Sí, así que dicen. Y se hacen devotos de esas religiones y usted los ve que entonces ponen un altar en la casa y todo y dicen que es Dios que le habla y que esto y que aquello. Esa es la manera del diablo engañar. Seguimos por aquí. Dice, hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, verso 20, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, escuche, esto de las lenguas no es de ahora, eso viene desde allá, eso estaba anunciado desde allá. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso está en Isaías 28 del 11 al 12. Apúntelo. Lo de las lenguas, eso viene desde allá. Dios lo había profetizado. El profeta Isaías lo habló y a lo mejor Jeremías habló algo también. Y el Señor dijo, en otras lenguas le hablaré y ni aún así ustedes me oirán. Así que la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, con la manifestación de hablar en lenguas, es una manifestación que Dios le había dicho a los hijos de Israel que lo iba a hacer. ¿Y qué hizo Dios? Le habló en otras lenguas a aquella gente que estaban allí. ¿Vio? Y aquella gente le habló en la propia lengua de ellos. Y ellos vieron que uno hablaba en una lengua, otro hablaba en otra lengua, otro hablaba en otra lengua, y allí se hablaron como 17 tipos de lengua, porque conté yo como 17 tipos de personas que menciona el libro de Hechos, capítulo 2. Así que allí se hablaron como 17 idiomas humanos, pero el resto de los 120 que habían allí, pues hablaron en lengua también, pero nadie sabe qué hablaron, si en lenguas angélicas o lenguas humanas, porque no lo dice. Pero sí, cuando usted recibe en su vida lenguas para usted hablarlas, lo más probable es que usted está hablando lenguas angélicas, porque son lenguas que no las entiende nadie, solamente Dios las entiende. Así que son lenguas de arriba, de allá del cielo, no son lenguas humanas. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que nadie las entiende, y las lenguas humanas sí las entiende alguien, porque si usted habla en alemán, los alemanes entienden alemán. Así que la Biblia en el capítulo 14, verso 2 dice, nadie las entiende, porque habla misterio. Así que ese es el espíritu tuyo comunicándose con Dios. Hermano, esa es la oración poderosa de orar en el espíritu. Cuando usted tiene una situación en su vida que es una difícil situación, que usted no sabe ni entiende, ni sabe ni cómo orar, usted necesita que el Espíritu Santo de Dios venga sobre usted y lo ponga a orar en una lengua desconocida para que usted se comunique con el Padre. Porque la Biblia dice, vamos a buscar eso. Dice, capítulo 8 de Romanos, verso 25, van a ir del 25 al 27. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Y de igual manera el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Escuche. ¿Usted nunca ha hablado en lengua? Nunca el Espíritu Santo te ha ayudado en tu debilidad. ¿Ve? Dice, pero si dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Vio? ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice ahí, no lo sabemos. Pero dice,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Vio? Entonces el Espíritu Santo toma tu vida y tú empiezas a hablar en lenguas y empiezas a gemir en lenguas cosas que tú no sabes, que tú no entiendes. Pero es el Espíritu Santo dándote a tu espíritu para que tu espíritu interceda delante de Dios con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, escuche, conforme a qué, a la voluntad de Dios intercede por quién, por nosotros. Oh, entonces hay una oración que es bien contestada y que nunca falla, porque es una oración donde el Espíritu Santo mismo te está dando a ti que tu espíritu le ore a Dios, cosas que tú no sabes, que hay problemas en tu vida que tú no los conoces. Tenemos situaciones en nuestras vidas que no sabemos de dónde vienen, no las conocemos, no entendemos. Hay cosas que hay en nosotros que nosotros mismos no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y el Espíritu Santo sabe que hay una situación en tu vida. Y Él quiere interceder por ti. Por eso Dios nos dio el bautismo en el Espíritu Santo para que nosotros lo usemos. Porque es una herramienta valiosa. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados para ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. No podemos fungir como reyes si no somos ungidos. No podemos fungir como sacerdotes si no somos ungidos. Aleluya. Si nosotros no somos ungidos por el Espíritu Santo, no podemos fungir como sacerdotes o como ministros de Dios. La unción de Dios tiene que venir a nuestras vidas para entonces nosotros poder fluir en un ministerio. Por eso en el capítulo 12 de 1 Corintios lo dice. Mira lo que dice. Y esto es una bomba. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿De qué? De los dones espirituales. Hoy en día están ignorando los dones espirituales. Sí, los están ignorando. Probablemente aquí no, pero en muchos lugares están ignorando los dones espirituales. La gente no quiere ni oír de eso. El diablo ha difamado tanto a la iglesia. El diablo ha dañado tanto que hay gente que son cristianos y no quieren ni oír de eso porque tienen miedo, están asustados. No, sentí deseos de decir algo, pero yo no me atrevo. El Señor como que me dice que me mueva a hacer algo, pero yo no me atrevo. Tan friki, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas se ha empeñado en que la iglesia no reciba nada de eso. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Fíjense que menciona los tres. Los dones los da el Espíritu Santo, los ministerios los da el Señor y las operaciones las da el Padre. ¿Vio? Pero todo lo pone en función en la iglesia el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo da los dones, son de Él, los da. Pero el Señor da los ministerios. Pero el Padre hace las operaciones. Todos sabemos lo que son los ministerios. Hay 5 ministerios, por favor. 5 ministerios. 5 ministerios. Nosotros le decimos ministerio hasta, bueno, a todos le decimos ministerio. Lo cual es una práctica un poco insana, pero pues, ¿qué uno va a decir? ¿Qué uno va a hacer? Hay 5 ministerios. 5. Uno es el apóstol, otro es el profeta, otro es el pastor, otro es el evangelista y otro es el maestro. No hay más nada. 5 ministerios. ¿Y qué son ministerios? Ministerios son una especie de ocupaciones que Dios da para la iglesia. Y son por el Espíritu Santo. Tampoco es que cualquiera dice, no, yo soy pastor. O yo soy esto. O yo soy esto otro. No. Eso es el Espíritu Santo el que lo pone en la persona. Y si la persona va a ser un apóstol, es un apóstol. Dios lo puso así, es así. Si la persona va a ser un pastor, es un pastor. Si va a ser un evangelista, es un evangelista. Y eso usted lo ve. Eso usted lo ve.
Digo, si usted tiene discernimiento de Dios, usted sabe. Si usted no sabe dónde está parado, pues es otra cosa. Seguimos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Cuente, 1, palabra de ciencia. 2, según el mismo Espíritu. A otro fe. 3, el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades. 4, a otro hacer milagros. 5, a otra profecía. 6, a otro discernimiento de Espíritu. 7, a otros diversos géneros de lengua. 8, y a otra interpretación de lengua. 9, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, no es usted. El Espíritu Santo. Entonces dice, porque así como en el cuerpo, aquí como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Y quién es ese cuerpo? ¿De qué cuerpo está hablando ahí? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Escuche esto. La iglesia es el cuerpo. Mire, de aquí para abajo. De aquí para abajo es iglesia. De aquí para arriba es Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la cabeza? De aquí para arriba. De aquí para abajo, cuerpo. La Biblia dice, ¿verdad?, que el cuerpo tiene hombros. ¿Quiénes son los que cargan la cabeza? ¿Quién carga la cabeza? ¿Quién carga la cabeza en tu hombro, Carmencita? El cuello. ¿Y qué más? ¿Y qué aguanta el cuello con la cabeza? Los hombros, ¿verdad? Esto aquí es lo que aguanta de aquí para arriba. ¿Vio? Quiere decir que esos hombros, para aguantar la cabeza, tienen una responsabilidad. ¿Y quiénes son esos hombros? Esos son los 5 ministerios. ¿Vio? Esos son los ministerios. Y de ahí el cuerpo sigue hasta que llega a los pies. Qué interesante, ¿verdad? Se dice, ahora, este verso le va a patear el buche a alguna gente. Decimos nosotros de Puerto Rico. Verso 13, mire lo que dice. Lo puede buscar en la versión que usted quiera. Búscalo en la versión que usted quiera y convénzase de que ese verso está diciendo algo bien difícil y bien fuerte. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo nos bautizó y nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Vio? Usted no es parte del cuerpo de Cristo cuando usted se arrepiente. Usted es salvo y usted está en la iglesia. Pero usted tiene que bautizarse en agua y tiene que bautizarse en el Espíritu Santo para usted ser miembro del cuerpo de Cristo. Escuche que esto es muy importante. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, todavía usted, aunque es salvo y está en la iglesia y está buscando de Dios, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted no es miembro del cuerpo de Cristo. Que la gente por ahí dicen cosas, sí lo dicen montones de disparates, los curas dicen un montón de cosas, un montón de disparates, los adventistas y toda esa gente hablan disparates. Y en las iglesias cristianas hay disparates también. Hay falsas doctrinas que se han enseñado mal. Usted es miembro del cuerpo de Cristo cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo. Por eso es que se dice que la iglesia se formó en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que eran iglesia. Todos ellos habían sido ya bautizados en agua. Y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, ellos entonces se hicieron miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es el que va a ser levantado. Es el cuerpo de Cristo. Pero ¿y las personas que son salvas? Eso no me lo pregunté a mí, se lo pregunto al Señor. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Entonces la Biblia dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Por cuál espíritu? Y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Hemos hablado aquí de eso. Jesús dijo en Juan, si alguno tiene sed, venga a Cristo, venga a mí y beba.
Y cuando usted sigue leyendo, dice, y hablaba del Espíritu que habían de recibir los que vinieran en él. Los que vinieran a él, ¿verdad? Los que vinieran a él. Estamos hablando en futuro. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu no había venido. Porque Cristo estaba en la tierra y Cristo tenía que subir y estar allá para que el Espíritu Santo bajara. ¿Vio? Entonces el Espíritu Santo bajó, bautizó a todos los que estaban allí. Vamos a ver unos versos más y con eso cerramos. Porque después de esto, yo creo que hablaré del Espíritu Santo en otras ocasiones, pero no voy a hablar mucho más acerca de estas cosas. Esto usted lo tiene que tener claro desde hoy. Y yo sé que hay gente que lo va a desmentir. Sí, siempre hay gente que desmiente, porque no están satisfechos con lo que la Biblia dice y ellos creen que lo que le enseñaron es cierto. Miren lo que dice. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, capítulo 2, verso 16 de Hechos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, mire, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días mi espíritu y profetizarán. ¿Ve? Ahora, vamos a seguir. Vamos más adelante. Miren lo que dice. Verso 39. Bueno, vamos a leer el 38. Pedro les dijo, porque ellos dijeron, Señor, le dijeron a Pedro, varón, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó aquí hoy? Pues ellos no sabían. Ellos no sabían. Pedro sabía porque ya el Señor le había dicho, los había instruido de que estas cosas iban a pasar. Por eso ellos sabían. Pero otra gente no sabían. Y esta gente se le acercan a Pedro y dicen, varón, dice, al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Están preocupados. Mira, varón, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué es esto? Aquí pasó algo que nosotros sabemos que es un milagro, que esto es algo grande que pasó, pero no sabemos lo que es. Pedro les dijo, mira lo que dijo Pedro, tres cosas importantes. Pedro le dijo, arrepiéntase y bautícese y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Por qué le dijo recibirán? Porque el don del Espíritu Santo no viene con el arrepentimiento como enseñan las iglesias. Hay gente que dice, no, porque cuando tú te arrepientes el Espíritu Santo viene a tu vida. Mentira, eso no es verdad, hermano. El Espíritu Santo está contigo de afuera. El Señor dijo, Él está con vosotros y estará en vosotros. Eso lo dijo Jesús cuando estaba abajo. Para la próxima clase les voy a hablar de eso, de esa partecita nada más, cuando Jesús habló de eso. Por hoy, lo único que le quiero leer es el otro verso. Pedro les dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Escuche, ¿para quién es eso? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los hijos tuyos, para la nena de Carmencita también es. ¿Sí? Para las nenas de Dani, para la nena del pastor, para todos los jóvenes y los niños, dice, para ellos también. Y para todos los que están lejos. ¿Por qué dijo para todos los que están lejos? Porque había gente que se iban a convertir siglos después, cuando nos convertimos nosotros estamos lejos de esa fecha, estamos a 20 siglos de esa fecha. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. ¿Cuántos de aquí fueron llamados por Dios? ¿Ustedes fueron llamados por Dios? ¿Verdad que sí? Pues para ustedes es esta promesa, para ustedes es esto. Esto es para ustedes. El que le diga que esto no es para ustedes, dígale mentiroso. Esto es para todos los creyentes. Tienen que tener el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Todos. Esto no es para unos sí, otros no. No, eso es para todos. Pedro lo dijo. Está claro en la Escritura. Entonces nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues pedírselo. Porque si usted pide, usted recibe. Si usted pide, usted recibe. Pero si usted no pide, recibe. Pero si usted nunca ha pedido el Espíritu Santo, usted lo ha pedido, usted se ha humillado ante Dios, Señor, dame tu Espíritu Santo, dame la experiencia del Espíritu Santo, yo quiero hablar en lengua, yo quiero dones espirituales, dame la experiencia, Señor, dame la experiencia todos los días.
Todos los días, a la hora que te levantas, Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Señor, lléname el Espíritu Santo. Yo quiero eso, porque tú dices que eso es para mí. ¿Vio? Si usted lo pide, Dios se lo va a dar. Dios te lo va a dar. ¿Ah? Cuando Yamil llegó a casa, un día llegó a mi casa, un domingo, después que salimos del culto de aquí. Yamil llegó a mi casa. Nos sentamos en la mesa a hablar y yo hice como Pablo. Pues yo sabía lo que estaba pasando. Y yo dije, pues, Yamil, ¿tú recibiste el Espíritu Santo? Y él me dijo, sí. Yo le dije, ¿tú recibiste el Espíritu Santo? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿y hablaste en lengua? Me dijo, no, yo nunca he hablado en lengua. Yo le dije, pues tú no has recibido el Espíritu Santo. Que no. Pues yo no sabía que eso no era así. Yo dije, pues sí. Y le abrí la Biblia. Me fui al capítulo 19 de Hechos y le dije, mira lo que dice aquí. Le leí el capítulo 19 del libro de Hechos, le expliqué. ¿Y qué me dijo él? ¿Sabe lo que él me dijo? Yo voy a pedir eso y voy a buscar eso. Eso dijo él. Yo voy a buscar eso y yo le voy a pedir a Dios que me dé eso. ¿Y sabe lo que hizo? Empezó a venirse de madrugadas a orar aquí solo. ¿Se acuerda, verdad? Yo sí. A veces venían otros con él. Se trajo arrastró unos cuantos jóvenes y se venían a orar aquí. Y él dice que una noche llegó aquí a las 4:30 de la mañana, se puso a orar aquí solo. Dice que esto estaba solo. Y él estaba aquí orando aquí tirado. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú me des el Espíritu Santo. Yo quiero la experiencia del Espíritu Santo, Señor. Y él, porque él estaba orando y ayunando y pidiéndole a Dios que le diera esa experiencia. Y él dice que de momento se paró uno detrás de él y le puso las manos en el hombro. Dice que cuando le puso las manos en el hombro, él empezó a hablar en lengua, que él nunca había hablado en lengua. Él dice que él empezó a hablar en lengua y hablar en lengua y hablar en lengua por un fuego que le entró por la cabeza y le cogió todo el cuerpo. Y ahí Yamil recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí Yamil comenzó a ser diferente. Él cambió. Usted lo ve ahora, es un ministro de Dios. Es un ministro de Dios. Ya tiene 40 años. Y esa experiencia lo cambió por completo. Si usted quiere un cambio radical en su vida, usted humíllese delante de Dios, pídale al Señor, Señor, dame la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Dame la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, entrégate a Él, entrégale tu lengua, no tengas miedo de nada, porque lo que va a suceder es algo tan extraordinario que tú jamás lo vas a olvidar. Yo jamás lo olvidé. Yo estaba predicando en un parque, yo no había recibido el Espíritu Santo y estaba predicando en un parque por allá en Almirante Norte de Vega Baja. Es un barrio por allá de Vega Baja. En un parquecito estaba predicando. Y éramos jóvenes. Éramos el grupo de jóvenes que nos pasábamos. Había conmigo uno que había sido, parecía hippie porque tenía un afro que era así de grande. A ese muchacho nosotros lo arrastramos para la iglesia. El otro amigo mío era otro más chiquito que yo y era un peleón, le gustaba pelear también. Y yo empecé a hablarle una vez de Cristo y me desafió a pelear y todo. Yo le dije, tú estás loco. Éramos grandes amigos. Y dije, tú estás loco. ¿Sabes? Y ese se convirtió. Lleva 40 años pastoreando. Y el otro, el que tenía el afro, esa noche que yo recibí el Espíritu Santo, como 5 jóvenes recibieron el Espíritu Santo. No solamente recibieron el Espíritu Santo, cayeron al piso y empezaron a recibir liberación, dando cantazos en el piso, recibieron liberación y después Dios los llenó del Espíritu Santo. Una experiencia que a mí nunca se me olvidó. Y yo recibí el Espíritu Santo ahí con el micrófono en la mano y vino el Espíritu Santo como un rayo sobre mí. Y cuando yo empecé a hablar en lengua, hermano, eso fue una cosa que todos los que estábamos ahí cayeron bajo la unción del Espíritu Santo. Esas son las cosas que Dios hace. Ojalá que nosotros tengamos esas experiencias. Que Dios les bendiga en esta noche. Perdóneme que le doy un poquito más de tiempo. Quería simplemente terminar el tema más o menos. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, por darnos la palabra, Dios mío. Te ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra, Señor, se quede en los corazones. Que los hermanos reciban el deseo, Señor,
de pedir esa experiencia y de buscarla hasta que tú los llenes a todos del Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.